Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catherine Parada, soy estudiante de la carrera del Profesorado de Enseñanza Media en Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este día voy a hablar acerca del capítulo 5 del libro Metodología de la Investigación del Dr. Roberto Hernández Sampieri y de la doctora Cristina Mendoza Torres. En este capítulo vamos a hablar específicamente de la definición del alcance de la investigación en la ruta cuantitativa. Visualizar el alcance que tendrá nuestra investigación es importante para establecer sus límites conceptuales y metodológicos, así como direccionarnos en la ruta cuantitativa. En el proceso de investigación cuantitativa, este constituye el cuarto paso o la fase 4 para nuestra investigación, el cual es definir el alcance de la misma. Determina cómo iniciar la investigación y, por consecuente, examina cuál será el alcance final de la misma. Una vez que hemos reevaluado el planteamiento del problema a raíz de la revisión de la literatura, podemos optar a estos 4 alcances, los cuales son exploratorios, descriptivo, correlacional y explicativo. Todos estos van de la mano y están relacionados simultáneamente. El primero de ellos, el exploratorio, nos sirve para preparar el terreno de nuestra investigación. El segundo, el descriptivo, es la base de la investigación correlacional, que nos lleva al tercer alcance, el correlacional, el cual nos proporciona información para llevar a cabo estudios explicativos, que es el cuarto alcance, el cual genera comprensión del problema. ¿En qué consisten los estudios exploratorios? Bueno, estos estudios se llevan a cabo cuando el propósito es examinar un fenómeno o un problema nuevo, del cual se tienen muchas dudas o no se han abordado antes para obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa y profunda. Es común en las ciencias y el mundo profesional, ya que determinan tendencias, ambientes, contextos y situaciones de estudio, que son caracterizadas por ser más flexibles y amplias. Los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno del cual se desee someter a un análisis. Mide y recolecta datos para reportar información. Descubre, encausa y prefigura el rumbo de nuestra investigación. Son útiles para mostrar con precisión los ángulos y dimensiones de un fenómeno, y lo cual lleva al investigador a ser capaz de definir qué se medirá y sobre quiénes se recolectan estos datos. Los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación que existe entre variables en un contexto en particular. Su principal utilidad es el comportamiento de un concepto o variable, los cuales pueden ser positivos o negativos. Los estudios explicativos responden a causas y eventos o fenómenos y explican el por qué ocurren dichos fenómenos. Son comunes en las ciencias sociales humanas, pero frecuentemente no producen resultados universales, sino únicamente resultados necesarios para las investigaciones en estas ramas. Pero ¿de qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? El conocimiento actual del problema de investigación que nos revela la revisión de la literatura y el propósito que el investigador haya definido. Para esto vamos a evaluar 3 instancias, el cual, en primer término, la literatura nos revela que no hay antecedentes mínimos o no son aplicables, por lo que debe iniciarse una investigación exploratoria. En segunda instancia, la literatura nos puede indicar que hay estudios descriptivos. En este caso, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva o correlacional. Y en tercer término, la literatura puede revelar si hay teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. Pero una misma investigación puede incluir diferentes alcances. Aunque un estudio sea en esencia exploratorio, tendrá elementos descriptivos
O bien, un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos. Una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Pero ¿cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio? Cada uno tiene su objetivo y razón de ser. Como estudiantes no debemos preocuparnos cómo debemos iniciar una investigación. Más bien, debemos interesarnos en hacerlo bien y contribuir al estudio de un fenómeno o problema. Los 4 son igualmente válidos e importantes y han contribuido grandemente a los diferentes avances de diferentes ciencias. Ahora veamos la investigación en el desarrollo profesional. A lo largo de nuestra vida profesional nos encontraremos con diferentes problemas de todo tipo en diferentes ramas profesionales, lo cual nos puede llevar a veces a iniciar explorando, pero en ocasiones nos pedirá que implementemos todos los alcances en una misma indagación. Esto dependerá de nuestro nivel de conocimiento. Y después de visualizar el alcance, ¿qué sigue? Bueno, te invito a que continúes viendo el siguiente video en el cual daremos respuesta a esta interrogante y hablaremos acerca del capítulo 6, el cual se centra en las hipótesis. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Yo me llamo Paola Rebeca Suntay y les voy a hablar sobre el libro de metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Y voy a hacer énfasis en lo que es las hipótesis de las rutas cuantitativas. Y en este video voy a hablar sobre lo que se hace después de visualizar el alcance y cuáles son y cómo nos ayuda a poder ver qué alcance podemos realizar en nuestra investigación y así poder llevar a cabo las hipótesis como a continuación se define lo que es una hipótesis. En la ruta cuantitativa se presentará la clasificación más común de las hipótesis, las cuales son hipótesis de investigación con sus tipos, hipótesis alternativa, hipótesis nula, y también vamos a ver si todas las investigaciones tienen que llevar forzosamente hipótesis. Por otro lado, dado que las investigaciones formulan variables, se definirá lo que es una variable y cómo éstas se relacionan con las hipótesis. Después de visualizar el alcance, ¿qué sigue? Como ya habíamos hablado en el video anterior, los alcances son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Entonces, bueno, para recordar los alcances, más que construir categorías excluyentes o tipografías, representan un continuo de causalidad. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de visualizar el alcance? Una vez que se haya revisado la literatura, consideramos que los alcances en inicial o final, ¿cuál tendrá nuestra investigación? Exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, es decir, hasta dónde es posible que llegue nuestro estudio. Y también recordemos que un mismo estudio puede implicar más de un alcance, o es posible que se inicie con uno y termine con otro. Por ejemplo, comenzar con un exploratorio y concluir con un explicativo. Bueno, entonces vamos a pasar a ¿qué son las hipótesis? Bueno, como podemos ver, una hipótesis es la suposición de algo que podría o no ser posible. En este sentido, las hipótesis es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos del porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso. Se puede definir también cómo son las respuestas provisionales a la pregunta de investigación que habrá de confirmar o no en el estudio. Las hipótesis pueden surgir del postulado de una teoría del análisis, de estas de generalizaciones empíricas pertenecientes al problema de investigación y antecedentes de consultados.
Las hipótesis son el eje de investigación con el enfoque cuantitativo. Aquí tenemos algunos ejemplos de hipótesis. Aquí, como por ejemplo, tenemos los fumadores tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. Otro ejemplo que tenemos aquí es el matrimonio y la cohabitación mejora el nivel de satisfacción con la vida. Este es otro ejemplo. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, mayor satisfacción laboral. Y como último ejemplo que tenemos aquí es a mayor autoestima, menor temor de logro. Estos son algunos de muchos de los ejemplos que tenemos de hipótesis. En todas las investigaciones cuantitativas debemos forzosamente plantear hipótesis. Pues no siempre debemos establecer hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de dos factores esenciales. Está el enfoque del estudio y el alcance inicial del mismo. Las investigaciones cuantitativas, cuyo método es el deductivo, si formulan hipótesis, siempre y cuando se defina desde el inicio que su alcance será correlacional o explicativo, o en caso de un estudio descriptivo, que intente pronosticar una cifra o un hecho. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son únicamente aquellas que tienen un alcance correlacional y explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo. Los estudios cualitativos, por lo regular, no formulan hipótesis antes de recolectar datos. Como podemos ver aquí en esta tablita, aquí nos enuncia bien cuáles llevan y cuáles no llevan hipótesis, que siempre el exploratorio es el que no va a llevar hipótesis, porque aquí lo que se pretende es empezar a explorar, a recolectar datos y a buscar antecedentes donde se encuentre la información de lo que va a hablar, de lo que queremos en nuestra investigación. Bueno, las variables contenidas en las hipótesis son: una variable es una propiedad o un concepto. Y recordemos que una variable es un concepto que puede variar. Es susceptible de medirse u observarse. El concepto de variables se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, procesos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diferentes valores respecto a las variables de medida, como por ejemplo podría ser la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con esta variable. No todos los individuos la poseen en el mismo grado, es decir, varían en inteligencia. Como podemos ver, las variables adquieren valor para la investigación cuando llegan a relacionarse con otras variables, en hipótesis y teorías. En este caso se suele denominar como constructos o construcciones hipotéticas. Aquí podemos ver ejemplos sobre algunos ejemplos sobre algunas variables que, como dijimos anteriormente, que se pueden medir, así como la inteligencia y el género, edad, depresión, liderazgo, preferencia de una red social, presión arterial, inteligencia y entre otras. Las preguntas comunes sobre las hipótesis. Por lo general, cuando empezamos con nuestro proceso de investigación, se nos vienen muchas preguntas, y por lo general cuando estudiamos, entonces muchas de esas preguntas, las más comunes, podrían ser:
¿Las hipótesis siempre resultan verdaderas o ciertas? Bueno, las hipótesis no necesariamente resultan verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro si van a comprobarse. Una hipótesis es diferente de la afirmación de un hecho. La segunda pregunta, que es muy común: ¿cuántas hipótesis deben formularse en una investigación? Bueno, cada investigación es distinta. Algunas contienen una gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es complejo, y otras investigaciones solo tienen una o dos hipótesis. Todo depende del planteamiento del problema de investigación. ¿Cuántas variables puede incluir una hipótesis? Bueno, las hipótesis pueden vincular dos o más variables cuando son correlacionales o causales, y en caso de las hipótesis que pronostican un dato, incluyen la variable base de la predicción y tiempo que hace referencia. ¿De dónde surgen las hipótesis? Esa es otra pregunta. Y es muy habitual que nos la hagamos. Surgen de la revisión de la literatura, del marco o perspectiva teórica, y del planteamiento original o modificado de generalizaciones empíricas pertenecientes a nuestros problemas de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Bueno, otra de nuestras preguntas es: ¿cuáles podrían ser las preguntas de investigación con hipótesis? Bien, un ejemplo podría ser: el grado de atracción física que se experimenta respecto a la pareja está relacionado con una mayor intención de retenerla. Esa sería nuestra pregunta. Y la hipótesis podría ser: a mayor atracción física experimentada respecto a la pareja, mayor intención de retenerla. En matrimonio de la ciudad de Quetzaltenango, con más de 5 años de casados. Aquí, bueno, tengo otro ejemplo que puede ser la pregunta: ¿cuál de los siguientes medicamentos? Aquí voy a ponerlo así, en esta forma, X y Z. No voy a decir qué medicamento es, pero por eso se los planteo así con X y Z. Se las voy a volver a repetir. ¿Cuál de los siguientes medicamentos, X y Z, es más eficaz para controlar la presión arterial de pacientes varones de 50 y 60 años, sujetos diagnosticados con hipertensión en la ciudad de Chiquimula, Guatemala? Aquí la hipótesis podría ser: el medicamento X es más eficaz que el medicamento Z para controlar la presión arterial en pacientes varones de entre 50 y 60 años de edad. Otra pregunta frecuente es: ¿qué tipos de hipótesis hay o pueden formularse? Existen diversas formas para clasificar las hipótesis, aunque nos vamos a concentrar en la tipografía más común: hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas. Bueno, ¿qué características deben tener las hipótesis? Bueno, aquí tenemos unas características de las hipótesis. Referirse a la situación real. Las hipótesis únicamente se pueden someter a prueba en un contexto específico y definido, tiempo, lugar, así como en casos concretos. Otra característica es que
Las variables o términos de las hipótesis deben ser concretas, entendibles y precisas. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. Derivado de lo anterior, los términos o variables de las hipótesis deben ser observables o medibles, así como la relación planteada en ellas, es decir, tener referentes empíricos. Las hipótesis científicas, al igual que los objetos y las preguntas de investigación, no incluyen juicios morales ni cuestiones que no podamos decir. Otra característica es la relación entre las variables. Tiene que ser clara, lógica, creíble y posible. Es indispensable que se comprenda la forma en que se vinculan las variables, y esta relación no debe ser ilógica. ¿Qué tipos de hipótesis hay? Está, como ya habíamos hablado anteriormente, la hipótesis de investigación, hipótesis alternativas, hipótesis nulas, hipótesis estadísticas. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de la o las posibles relaciones entre dos o más variables. Aquí en las hipótesis de investigación tenemos hipótesis predictivas de un valor o dato en un tiempo determinado, hipótesis correlacionales, hipótesis de comparación de grupos o categorías, de diferencias o contraste, hipótesis causales. Entonces, las hipótesis predictivas de un valor se utilizan para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se observarán o medirán. Se fundamentan en el análisis de tendencias pasadas y un sólido marco teórico. Pueden ser específicas de una cifra o rango. Tenemos también hipótesis correlacionales. Estas hipótesis establecen vínculos entre dos o más variables y corresponden a estudios correlacionales. Además, no solo establecen que dos o más variables se encuentran asociadas, sino también cómo lo están. En una hipótesis correlacional, el orden en que coloquemos las variables no es importante. Desde luego, esto solo ocurre en la correlación. Tenemos la hipótesis de comparación. Estas hipótesis pretenden contrastar dos o más grupos, categorías, procesos o hechos. A su vez, las hipótesis de comparación pueden ser direccionales o no direccionales. Se nombran direccionales cuando se especifica la relación entre las variables o que origina la división de los grupos, y las hipótesis de comparación no direccionales simplemente establece que habrá diferencia entre los grupos, pero no especifican ni anticipan el vínculo entre las variables. Por último, tenemos las hipótesis causales. Estas hipótesis plantean relaciones de causalidad entre las variables incluidas, es decir, no solo establecen el vínculo entre variables, sino proponen una explicación de este, el cual puede ser más o menos completo. Correlación y causalidad son conceptos vinculados pero distintos. ¿Qué son las hipótesis nulas? Bueno, como su nombre lo indica, es una suposición que se utiliza para negar o afirmar un suceso, siempre que se llega a una conclusión acerca de un experimento. El investigador debe establecer dos hipótesis nula y
y la hipótesis alternativa, que es la que voy a explicar. Las hipótesis, la hipótesis nula se refiere a la afirmación contraria a la que ha llegado el investigador. Es la hipótesis que el investigador pretende rechazar. Si tiene evidencia suficiente para ello, podrá probar que lo contrario es cierto. Por lo tanto, las hipótesis alternativas es la construcción a la que el investigador ha llegado a través de su investigación. La afirmación de la hipótesis nula no se puede rechazar, a no ser que los datos de la muestra parezcan demostrar que esta es falsa. Por lo general, la hipótesis nula incluye un no o un desigual en su enunciado. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Bueno, una hipótesis alternativa, como anteriormente les estaba diciendo, es una explicación o descripción diferente a la que ofrecen estos dos tipos de hipótesis. Cada una constituye una descripción distinta de las que proporcionan. Las hipótesis de investigación nulas. En ocasiones hay posibilidad de formular hipótesis alternativas, porque con las hipótesis de investigación y la nula se cubren todas las posibilidades. Entonces, las hipótesis alternativas son las posibilidades opcionales ante las hipótesis de investigación nula. Es la opción existente entre dos o más cuestiones y sobre la cual se puede elegir o optar por una o por otra, según la creencia personal o el consejo de alguien, que tal o cual será la mejor a la hora de cumplir un objeto o desarrollar una tarea. En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa. No existen reglas universales sobre si debemos incluir o no los tres tipos de hipótesis, aunque casi siempre se formula la hipótesis de investigación y en algunos casos únicamente las hipótesis nulas. La recomendación es que todas se tengan presentes, no solo al plantear las hipótesis, sino durante toda la investigación. Esto ayuda a que el investigador siempre esté alerta ante todas las posibles descripciones y explicaciones del fenómeno que estudia. Así podrá tener un panorama más completo de lo que analiza. ¿En una misma investigación se puede formular hipótesis de todo tipo? La respuesta es sí. En una misma investigación es posible establecer todos los tipos de hipótesis. Desde luego, hay investigaciones que formulan hipótesis de pronósticos de datos, de correlación, de comparación de grupos causales. Todo depende del planteamiento del problema. Solamente los estudios puramente exploratorios no formulan hipótesis, como ya lo habíamos dicho anteriormente, aunque cuando se concluyen suele generarlas como resultados. Bueno, entonces, como bien vimos, las hipótesis nos ayudan con el planteamiento del problema, a poder llegar a la respuesta de nuestra investigación, y dependiendo de nuestra investigación podemos realizar hipótesis. Como vimos anteriormente, en las investigaciones exploratorias no se pueden formular hipótesis por lo que hacemos.
es encontrar antecedentes y, como su nombre lo dice, explorar nuevos estudios y en las demás investigaciones que son las que siguen de la exploratoria, las cuales son descriptiva, correlacional y explicativo. Sí se pueden formular hipótesis y también se vio qué tipos de hipótesis son las adecuadas para formularlas en nuestra investigación. Espero que les sea de utilidad esta información. Muy buenas, mi nombre es Pablo Alexandro Escalante Guzmán y el día de hoy vengo a compartirles y hablarles de la formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. Esta información que les vengo a compartir el día de hoy es sacada del libro de metodología de la investigación de las rutas cuantitativa, cualitativa y mixtas, de los autores el doctor Roberto Hernández Sampieri y de la doctora Paulina Méndez Torres. Uno de estos temas que el día de hoy vengo a compartirles es la hipótesis alternativa y para ello usaré unas presentaciones para explicarlo de una mejor manera. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Estas hipótesis, como su nombre lo indica, son posibilidades opcionales ante las hipótesis de investigación y nulas proporciones otra explicación o descripción diferente de las que ofrecen estos tipos de investigación. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación es las enfermeras de los hospitales públicos presentan mayores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados en una ciudad específica, la hipótesis nula sería: las enfermeras de hospital públicos no presentan mayores niveles de estrés laboral que las enfermeras de hospitales privados. La hipótesis alternativa sería: las enfermeras de hospitales públicos presentan menores niveles de estrés laborales que las enfermeras de hospitales privados. Ahora, en una misma investigación se puede formular hipótesis de todo tipo. Desde luego, hay investigaciones que formulan hipótesis de pronósticos de datos, de correlación, de comparación de grupos casuales. Todo depende del planteamiento del problema, número de preguntas de investigación, respuestas pueden anticiparse. Solamente los estudios puramente exploratorios nos formulan la hipótesis, aunque cuando se concluye suelen generarse como los resultados. Como por ejemplo, en un contexto de estudios con adultos de entre 20 y 24 años de la ciudad de Tegucigalpa de Honduras. Pregunta de investigación: ¿qué porcentaje de población de adultos de entre 20 y 24 años son casados? ¿Qué porcentaje son solteros? Hipótesis: el porcentaje de adultos de entre 20 y 24 años son casados es de 60% y 65%. Hipótesis de este pronóstico. ¿Qué se hace con la hipótesis en la ruta cuantitativa? Prueba de hipótesis. En la ruta cuantitativa, la hipótesis se somete a prueba o, o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o por los resultados de la investigación. En realidad, no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue respaldada o no de acuerdo con los datos obtenidos y el análisis realizado en nuestros estudios. ¿Para qué sirve la hipótesis y cuáles son sus funciones? Las principales funciones de la hipótesis en la ruta cuantitativa son las siguientes. Número 1. Guiar u orientar la investigación hasta el final de la ruta del proceso cuantitativo. Número 2. Sirven para describir y explicar el fenómeno o problema al que se refiere cada vez
que cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra. Número 3, y apoyar la prueba, escrutinio de teorías cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencias favorables, la teoría va haciéndose más sólida. ¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia en favor de la hipótesis de nuestra investigación? ¿Qué sucede si los resultados no apoyan mi hipótesis? Seguramente te has preguntado esto. La respuesta es sencilla. Si hiciste tu mejor esfuerzo y recorriste obviamente la ruta cuantitativa, no te preocupes. Generalmente el conocimiento que es la meta de la investigación a abordar. ¿Qué hay de las variables que están contenidas en la hipótesis? Debemos definirlas, cuál es su papel. La hipótesis relacionada a las variables. Por lo tanto, la fórmula de una hipótesis es indispensable. Definir los términos o variables incluidas a ella. Esto es necesario por varios motivos. Para que el investigador, sus colegas, los lectores o usuarios del estudio y en general cualquier persona que examine la investigación, asegurarnos de que las variables puedan ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, es decir, que de ellas puedan obtener datos de la realidad. Número 3. Evalúa más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, porque las variables solo las hipótesis se contextualizan. Y número 4. Poder comparar nuestros resultados con los de otros estudios. Definición conceptual o constitutiva. La definición conceptual es aquella que se precisa o indica con otros términos, como vamos a entender una variable en el contexto de nuestra investigación. Y la definición operacional. Una definición operacional consiste en el conjunto de procedimientos y técnicas y métodos para medir una variable. En los casos de la investigación constitucional, las actividades de un observador deben realizarse para recibir las impresiones sensoriales que indican la existencia de un concepto teórico que sea mayor o menor. La definición operacional no señala para recoger datos respecto de una variable. Es necesario hacer esto y aquello. Además, el artículo de los procesos de un concepto que son precisos para identificar ejemplos de este. Como los ejemplos que se pueden ver en esta tabla. Estos ejemplos de la definición operacionales, donde de un lado tenemos las variables y las otras definiciones